Huillaykuna, gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Prefectura marca Kamachigmanta ayllu llaqtakunapi llankashkakunata willachinchik. Pusagniki paukarquilla warmikunapak puncha Día Internacional de la Mujer nishpa tukuy suyu marcakunapi yuyarirkakunami. Chaymanta Gobierno Provincial marca Kamachigmanta shuk foro hatun tandanakuykunata paktachirkami. Warmikunapak punjakakpi mana chay punjakunalla yuyarinchu. Mana shinashpaka tukuy punjakuna warmikunaka paktachinmi, ashpa llankaykunapi, yachaykunapi, pushak tukushpa, kawsay pacha llankaykunapi, tandanakushpa punllanta llankashpa katinkunami. Chaymanta Prefectura marca Kamachigmanta Dirección de Desarrollo Humano kumanta sumak feria katuna rantina manta paktachirkami, San Agustín katuna Pambapi. Pani Lucy Naranjo Cotopaxi marcapa consejera Apu Pani, maymanta imashina warmikunapak punja kashkamanta riksichinmi. El día de hoy celebramos uno de los días más importantes para quienes tenemos la dicha de ser mujer, y me voy a permitir dar lectura a un texto que me pareció bastante interesante y lo he seleccionado para esta mañana. Y es así como el 8 de marzo de 1857, las obreras textiles de Nueva York se declararon en guerra con dos objetivos. El primero, lograr una remuneración igualitaria entre hombres y mujeres, y el segundo, conseguir una reducción de la jornada obligatoria a 10 horas de trabajo. En 1910, el segundo Congreso Internacional de Mujeres Socialdemócratas, entre ellas Clara Zetkin, propone que se declare al 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, en honor a las mujeres que lucharon por sus derechos durante la huelga de Nueva York. Chinayata Pani Silvia Bravo Cajas Cotopaxi marcapa Katigapu, Warmikunapak lucha manta, derechos kunamanta, riksichinmi. Para estar aquí hemos tenido que luchar. Han tenido muchas mujeres que luchar para darnos ese sitial, para ganarnos esos derechos que tuvimos que luchar para conquistarlos. Porque la historia también ha estado y se ha ensañado en contra de las mujeres. Seres humanos, hombres y mujeres, hemos tenido que reivindicarnos para alcanzar y conquistar esos derechos que por el hecho de ser especie humana no teníamos que haber luchado nunca. Pero vivimos en un mundo en el cual hay que luchar. Hay que tener una batalla cada día para poder salir adelante y tener esa expectativa de sueños que nadie nos los puede quitar. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Gobierno Provincial marca Kamachigmanta Apugmashi Jorge Guamán, Federación Deportiva Cotopaxi marcamanta Apukuna Apawa Ayllu llaqtapi rikukrirkami, Shamuk Punllapak Kashpana Pukyanamanta Paktachingapak. Chaymanta marcapa Apugmashi Jorge Guamán, Kashnami riksichin. En este momento estamos en el sector de Redrobán a 3.835 metros. Hay una variación entre 4.000 hacia abajo. Aspiramos completar, conociendo la ruta, a unos 16 kilómetros que ojalá podamos hacer. Aspiramos esto que sea cultura, deportes, turismo, que toda podamos conjugar entre los gobiernos entre el gobierno provincial, gobierno parroquial, y también enlazar entre las tres parroquias que están cerca, Pilaló, está Angamarca y Zumbawa, que también sería una instancia interesante. Vamos a exhibir nuestra cultura, nuestra identidad con nuestros compañeras y compañeros que habitan en esta zona. Claro, primera vez, y ojalá si podamos ya definir la ruta, sea también un espacio de entretenimiento, de la vivencia de los deportistas del Ecuador, y por qué no soñar a nivel internacional. Hay una riqueza inmensa que está aquí en la zona de la comunidad de Apawa de la parroquia Pilaló. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Ay rumpa pukzaykunaka kutishuk ayllu llaqtakunapi paskatinmi. Pastukaji kitillipi wawakunapak rumpa pukzaykunata yanapaspa katinmi. Prefectura marca kay Dirección de Desarrollo Humano ukumanta uniforme churanakunata tukuy uchilla wawakunaman kumbidashpa yanaparkami. Kay ayllu llaqtapa pushakuna yupaycharkami, marcapa gapuk mashikunata kay yanapaykunata ayllu llaqtakunapi, wawakunapi, kuytsamusu wambrakunapi yuyashpa llankakushkamanta. Jorge Guamán de Cotopaxi, al prefecto quiero agradecer porque estamos trabajando conjuntamente con él para reiniciar la escuelita de fútbol, porque si no fueran con ellos no hubiéramos podido sacar en adelante a los niños. Señor prefecto, muchísimas gracias por estar aquí presente. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi.
Cotopaxi marcapa gapuk mashi Jorge Guamán, marcapa gapuk mashi kunawan tandana kurkami, aeropuerto Pawanamanta rimankapak. Sinazata kayjan kaykunapi tukuykuna riksina tandana kuspa zankana kanchik nirkami. Hemos buscado también esta posibilidad con el aeropuerto, con el administrador del aeropuerto, vía él, conseguimos una reunión en el aeropuerto de Guayaquil. Estamos viendo otras posibilidades y aspiramos que esta reunión puede ser pequeña. Para mí significa mucho el hecho de que vamos a reunir a las operadoras. Miércoles 16 a las 8:30 de la mañana, aquí en la Tacunga Cotopaxi vamos a hacer un desayuno de trabajo con todas las operadoras que vamos a invitar. Ya tendremos la lista de Cotopaxi y de Tungurahua. Luego espero que salga 2 o 3 puntos clarísimos. Quiero ir a conversar con los alcaldes de Rumiñahui, Machachi y con el prefecto de Pichincha. Después voy a ir a conversar a ver si puedo también con la gente de Tungurahua y Chimborazo. Veremos cuáles son las fortalezas, porque las operadoras saben exactamente, como ellos, el negocio de ellos es cómo vender esto. Y sobre la propuesta que está, que Tame quiere volar viernes de la Tacunga a Guayaquil y el retorno Guayaquil a Tacunga los domingos, nos abre una esperanza. Turismo integral, que no sea solamente los del centro del país viajen a la costa, sino que también de la costa que vengan a la provincia de Cotopaxi. Inazata kay floricultura hatun yanka guasimanta apugnirkami, kay tandana kuikunata uktaya mutsurinchik tandana kuspa yueikunata zukchingapak nirkami. Mi interés es que el aeropuerto pueda sobrevivir en esta época de crisis, pueda crecer inclusive. El sector floricultor como tal tiene hoy día una reunión con autoridades para ver qué podemos hacer para aportar en el desarrollo de la parte de carne. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Kay punllakuna ashkata miekuna urmaspa Cotopaxi yuraq urquchilla ayllu llaqtakunapi ñankunata waqllichishkami. Chaymanta Gobierno Provincial marca kay Dirección de Obras Públicas Ucumanta, maquinarias hillaykunata kacharkami José Wangua ayllu llaqtapi, sinallata kutishuk ayllu llaqtakunapi ñankunata allichishpa llankachun. Kay ayllu llaqtapak ayllukuna mañarkami uktalla maquinarias hillaykunata kachachun, ashtawan ñankuna waqllirishka kakpika antawakunapas mana uktalla feriakunaman murukunata zukchita usanchu nirkakunami. Chaymanta kay punllakuna tawka maquinarias hillaykuna tukuy waqllirishka ñankunata chikan ayllu llaqtakunapi allichishpa llankaykunawan katinmi. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. La Manaki, recinto Isla de Puembo llaqtapi musuk chakakunata ruraspa llankami Prefectura marca Kamachimanta. Silvio Pilatasi kay llaqtapa pusaq riksichimi, tawka watakuna mana alli ñankunata chakakunata charishpa ashka llakipimi kawsarkakuna. Kunan ashtawan Prefectura markamanta yanapashkami, kay llankaykunata paktachichun, chaymanta kushilla kanchik nishpa riksichirkami. Gracias a este señor prefecto Jorge Guamán hemos conseguido esta obra que es un anhelo de tantos años por muchos moradores de aquí, ¿no? Y eso, o sea, ahora estamos contentos y felices pensando producir más, porque queremos sembrar yuca, sembrar cacao, sembrar plátano. Ahorita hay gente ya que están exportando borito, que están sembrando cacao, también ya están cosechando por quintales. Entonces yo creo que de aquí en adelante hay mucha producción, hay ganadería también para atrás. Estamos con más de 60 familias. Y eso, o sea, nos hace animar bastantísimo, nos hace vivir, como decir, nuevamente y soñar un futuro mejor, quizás. Sinallatak Raúl Chaluisa, contratista mashi riksichirkami, imashina kay llankaykunata apakushkamanta, mashna punchakunapi tukuchishpa yazichinamanta. La especificación técnica es un puente mixto, lo que es muros y estribos de hormigón armado y lo que es la viga de hormigón de estructura metálica y la losa de hormigón simple. Tiene un peralte las vigas tienen un peralte de 1.70 metros y una luz de 35 metros. Se acorta lo que es del proceso de construcción en lo que es tiempos, se acortan bastante tiempos en lo que es más seguridad para los trabajadores, lo que eso se busca en cualquier tipo de construcción, dar seguridad y prioridad a las personas que trabajan. Un plazo contractual de 5 meses, a la actualidad llevamos 3 meses, tendremos un mes más para la losa y terminaríamos en 4 meses, nos sobraría un mes más para... ¿Está a tiempo? Se ha cumplido con las especificaciones y objetivos requeridos con un tiempo menos de lo planificado, con un mes más nos adelantamos. Prefectura de Cotopaxi, promoviendo la interculturalidad desde la nueva gestión pública, trabajando por el desarrollo rural de la provincia.
Cotopaxi, nuestra tierra, nuestra vida. Vive la interculturalidad.